es ir partiendo, dándole la bienvenida a todas las que se sumaron, tanto del capítulo de Chile como de los demás países de Latinoamérica, y por supuesto muy especialmente a Susana Quintás, que se conecta desde España, agradecerle infinitamente su tiempo, ha preparado una presentación que está increíble y va a ser súper interesante seguramente, y también agradecerle muy especialmente a Miriam y a Ximena que han preparado y organizado con tanto detalle y cariño en el día de hoy este encuentro. Lo vamos a grabar como siempre y disponibilizar luego de la llamada durante el día o a más tardar mañana. Así que no se preocupen si alguna se tiene que desconectar antes por alguna razón o lo que fuera. Así que nada, no quiero quitar mucho tiempo porque sé que es súper interesante todo lo que nos va a compartir Susana, así que le doy el pase a Miriam para que la presente y la conozcan un poquitito más en detalle. Gracias, Vale. Bueno, agradecer especialmente la participación de todas las directoras, que hoy día yo sé que todas tienen una agenda súper ocupada y en especial también a todas nuestras colegas de América Latina, que nos complementamos muchísimo y que hoy día se están dedicando a escuchar porque han encontrado muy atractiva la temática. Y por supuesto a nuestra invitada principal, Susana Quintas, una destacada líder, referente internacional, que gracias a Reales Chile Seguros Generales, donde yo participo, tuvimos el placer de conocernos hace algunos años. Como decía, referente internacional en gobierno corporativo, finanzas y sostenibilidad, y además una gran amiga. Así que bueno, ahora permítanme hacer una breve reseña de su trayectoria porque es una gran trayectoria, la verdad. La leo y cada vez me quedo más impresionada de toda la cantidad de cosas que hace, ¿no? Bueno, ella es directora independiente, de formación auditora registrada, con una sólida y robusta carrera en finanzas, el sector inmobiliario y los procesos de transformación corporativa. Ella desde posiciones de alta dirección bancaria ha liderado operaciones de gran envergadura, incluyendo la creación de los servicios inmobiliarios de referencia y unas cosas que yo creo que algún día nos vas a contar, sobre todo la mayor operación de venta de activos tóxicos de España, ¿no? Que yo creo que eso hay para escribir un libro, ¿no? Actualmente directora de Sofinco, Grupo Crédit Agricole, también de Reales Seguros España y Reales Inmóvil Italia, donde preside el comité de supervisión y compliance, que nosotros le llamamos en Italia el órgano de vigilancia, ¿no? Anteriormente integró los consejos de Universal iPad, Euroautomatic, Cash 4B y Alicea Servicios Inmobiliarios. Como bien decía, es especialista en sostenibilidad aplicada al sector inmobiliario y en la intersección entre tecnología, rentabilidad y sostenibilidad. Además, si fuera poco, coautora de libros claves, que ya me estoy comprando 2 acá, Piensa como un consejero, hasta cómo transformar desde el consejo, entre otros. Y en el ámbito académico, destaca como profesora del IE Business School, institución reconocida por su liderazgo y que ustedes bien conocen en temas de enseñanza ESG y Net Zero. Con más de 20 años de experiencia en transformación, estrategia y finanzas, bueno, Susana representa una visión, y de lo cual yo soy testigo, moderna el liderazgo en los consejos. España e Italia son países muy tradicionales, aunque uno pensara que son mucho más de avanzada, pero la verdad que, sobre todo en Italia, yo no conozco tanto España, pero Italia es de una tradición increíble, donde las cosas se mueven con bastante racionalidad y a veces mucha lentitud, porque el tema es lento que voy rápido, ¿no? Desde la sostenibilidad, como decía, y la buena gobernanza son un requisito, sino una oportunidad para generar un valor duradero. Bueno, es un privilegio contar contigo hoy día y te agradecemos de parte de Women Corporate Director Chile y de KPMG por compartirnos tu experiencia, por tu tiempo, por tu visión y cómo los directorios pueden activar el propósito sostenible, no solo como una declaración, ¿no? Sino que como una estrategia de negocio y liderazgo. Así que adelante y el micrófono es tuyo.
Estupendo. Bueno, lo primero, buenos días a todas. Muchísimas gracias por conectaros. Gracias a Women Corporate Directors y KPMG por habilitar un espacio donde las consejeras podamos hablar y debatir del propósito sostenible. Por supuesto, a Miriam y Jimena la invitación para estar aquí hoy. Voy a compartir, me decís por favor, ¿estáis viendo la presentación? Sí, se ve perfectamente. Vale. Muy bien. Bueno, pues un poco. Empezar, contaros el descubrimiento que hice preparando esta charla, ¿no? Lo primero es descubrir que consejo se dice directorio en LATAM, con lo cual, bueno, pues voy a hacer el esfuerzo de no confundirme, pero si en algún momento me vais a hablar del consejo, en realidad estoy hablando del directorio, ¿no? Porque en España es una palabra que no se utiliza. Y la segunda es que en LATAM se habla un español infinitamente mejor que el de España. Habláis normalmente con el usted. Yo aquí sí ya no me comprometo a hacerlo porque me resulta muy difícil, pero a cambio me comprometo a intentar que esta charla sea pues, lo más interesante posible y que os llevéis algo a casa, ¿no? Entonces, para empezar, el directorio ya no solo aprueba, ¿no? El directorio tiene que ponerse al frente de la manifestación y liderar la transformación, ¿no? El rol del consejo, el rol del directorio ha tenido una evolución muy importante en los últimos años. Ya no se espera del directorio que simplemente apruebe o controle, sino que lidere la transformación, ¿no? De ahí en pantalla tenéis lo que son las funciones tradicionales del directorio, pues por supuesto dirección estratégica, que es algo que es absolutamente indelegable por parte del Consejo. Por supuesto, los mecanismos de control y supervisión y el cumplimiento normativo, ¿no? Y luego la relación entre órganos de gobierno. ¿Esto desaparece? Pues no, claro que no desaparece, pero sí que cambia. ¿Y por qué cambia? Porque hoy en día lo que se pide es que el directorio tiene que tener una visión pues, mucho más anticipadora, mucho más estratégica, que esto no va de que tú revises los planes, sino va que ayudes a construir los planes o que simplemente te limites a aprobar, sino que seas capaz de impulsar desde el directorio decisiones que transformen la compañía en el largo plazo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando realmente como directorio tienes una posición reactiva, ¿no? Pues básicamente que formas parte del problema hoy en día, ¿no? Y yo podría deciros aquí que es una oportunidad, pero no os lo voy a decir porque realmente lo que es una necesidad absoluta de cambio en cómo se ejercen las funciones en el directorio, ¿no? Entonces, la idea fundamental que yo quiero que os quedéis aquí es que si no lideramos el cambio desde el directorio, acabaremos gestionando la crisis y que el directorio puede ser una palanca estratégica de primer nivel para un motor de transformación de la compañía, ¿no? Y diréis, bueno, ¿y por qué, Susana, tanta preocupación con transformarse? Pues fijaos el dato que tenéis en pantalla. A mí es un dato que cada vez que lo veo me pone los pelos de punta, ¿no? Esto sale de una encuesta que todos los años hace PwC, se presenta en Davos, se encuesta a casi 5.000 CEOs y presidentes de compañías de países del mundo que representan el 80% del PIB mundial, con lo cual estamos hablando de una opinión bastante generalizada, y lo que decían es que entre el 40 y el 45% de estos CEOs, lo que decían es, mi compañía, yo creo que mi compañía dejará de ser viable en los próximos 10 años si no hago nada, si sigo por el mismo camino, ¿no? Es decir, esto es un dato muy tremendo, esto es un dato que tiene que estar en las mesas de cualquier directorio. Y fijaos, hasta el punto que el informe de PwC se llama Evolucionar o morir, ¿no? Entonces no estamos hablando de cambios cosméticos, estamos hablando de que tienes que empezar a reimaginar tu empresa. Y luego os voy a dar otro dato que también es tremendamente contundente. En un informe que acaba de salir hace muy pocas semanas, también se decía que en los próximos 10 años cambiarán de manos el 50% del valor global que se genera en el mundo, ¿no? Por tanto, tú como consejera lo que tienes que pensar es que el futuro de tu compañía no depende tanto de tu rentabilidad, que, hombre, por supuesto que es importante tu rentabilidad actual, pero va a depender muchísimo de tu capacidad de transformación. Y ahí el directorio puede asumir dos roles. Uno, de freno, que muchas veces pasa, y otro, de ser el que impulsa y lidera este cambio, ¿sí?
Y luego otro dato, y no quiero que os deprimáis tan por la mañana, luego ya llegaré a la parte buena, pero otro dato que es muy importante, ¿no? Que es la velocidad de la obsolescencia empresarial. Sabéis que el Standard & Poor's 500 son las 500 compañías americanas más relevantes. En pantalla lo que tenéis es cómo ha evolucionado la vida media de las compañías que forman parte de este índice. Y a principios del siglo XX, esta vida media estaba en torno a los 70 años. En los años 70 ya baja a 35 y ahora mismo estamos en torno a 15 años, ¿vale? Entonces, las empresas que sobreviven en este índice tienen 3 características. La primera, han sido capaces de hacer una adaptación, una transformación digital, es decir, no necesariamente son empresas nativas digitales, pero sí que han abordado la transformación con éxito. La segunda, son sostenibles, y la tercera, han sabido adaptarse a los cambios que se han producido en la demanda, ¿no? Y por otro lado, cuando tú ves esta problemática, no es propia solo de compañías cotizadas, sino que esto también pasa en las no cotizadas y en las empresas familiares. En Europa hay una estadística que también se cumple en España, en Latinoamérica, pues la verdad es que no lo sé, pero probablemente también, y es que el 50% de las empresas familiares no sobreviven a su fundador y únicamente la tercera parte llega a la tercera generación, ¿no? Entonces, nosotras como consejeras, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, pues lo que tenemos que tener claro es que una estrategia que hoy nos parece robusta probablemente nos va a durar como mucho una generación, ¿no? Y por tanto, el reto desde el directorio es ser capaces de anticipar este cambio y no que el cambio nos pase por encima, ¿no? Y con esto llegamos a la visión empresarial, y esta es la parte más positiva. La visión empresarial ha cambiado muchísimo. O sea, de hecho, en los últimos años se ha producido un giro estratégico muy importante desde el beneficio inmediato hacia lo que es el valor sostenible, ¿no? Y en pantalla tenemos al amigo Milton Friedman, ilustre representante de la Escuela de Chicago. Milton Friedman publica un artículo en los años 70 en el New York Times que dice que la única responsabilidad que tienen las empresas es ganar dinero y la única responsabilidad de los empresarios es aumentar sus ganancias. Y esto ha sido el pensamiento prevalente en el mundo corporativo durante muchísimos años. Pero poco a poco y afortunadamente este pensamiento empieza a cambiar. Y aunque hay muchos hitos, a mí me gusta y me interesa especialmente 3, ¿vale? 2005. 2005 es la primera vez que se usa el término ESG. ¿Y dónde se usa? Y esto os va a sorprender. En una conferencia de inversores que se celebra en Suiza, que se llama Who Cares Wins, o sea, el que se preocupa gana, cómo invertir para generar valor en el largo plazo integrando la E, la S y la G, ¿no? Entonces, esto es como, ya os digo, hay muchos, pero yo creo que 2005, inversores hablando de esto, es algo verdaderamente relevante, ¿no? En 2015 se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Cumbre Mundial de la ONU. ¿Y por qué a mí me parece interesante? Porque al final las empresas hacían muchas cosas, pero no teníamos un marco donde posicionar las cosas que hacíamos, ¿no? Entonces, estos 17 objetivos proporcionan a las empresas un framework sobre el que contar lo que hacen, obviamente. No va a hablar igual del ODS número 3, Salud y Bienestar, una compañía que está en África, que una que está en Europa, que una que está en Estados Unidos, que una que está en LATAM, ¿no? Pero sí que el objetivo es el mismo, ¿no? Que es preservar la salud. Y con esto llegamos a un hito verdaderamente importante desde el punto de vista empresarial, que es el 2019. El 2019 se firma por parte de la Business Roundtable, que agrupa a las 200 compañías americanas más importantes, y firman la declaración sobre el propósito de una corporación, donde ya se van alejando de la visión Friedman y se empieza a hablar del compromiso que tiene que tener la empresa con sus stakeholders y que los stakeholders van mucho más allá de los accionistas, ¿no? Y luego, bueno, pues a Larry Fink, siempre hay que hablar de Larry Fink. Estos días no sé si hay que hablar de Larry Fink como el gran arrepentido, ¿no? Pero sí que es cierto que este hombre que preside BlackRock en estos momentos es la mayor gestora del mundo, tiene más de 13 billones de españoles de dólares bajo gestión, o sea, un importe verdaderamente magnífico, y además tiene un equipo
de 70 personas que supervisan las participaciones de BlackRock en el mundo para hacer seguimiento de sus estrategias y votan en sus juntas generales, ¿no? Para que os hagáis una idea, bueno, en Chile, lo que he visto, en Chile no tiene mucho, pero he visto solo una inversión de 200 millones de dólares, pero por ejemplo en España tienen invertidos 60.000 millones de euros, 33.000 en cotizadas, 26.000 en renta fija y 1.000 en no cotizadas, ¿no? Y claro, fijaos que si estoy votando en tu junta general, pues tengo mucho que decir, ¿no? Y entonces Larry Fink, que es un gran financiero, este hombre una vez al año se iba a pescar a Alaska con sus amigos y entonces en 2019 pues llega a Alaska y se encuentra pues que los peces pues ya no están, que si a la tundra le ha pasado no sé qué. Ya 2 años antes había ido con su mujer a África y había presenciado pues la muerte de un montón de elefantes por la sequía provocada por el cambio climático y bueno, sabéis, las que trabajáis en finanzas, que hay 2 cosas que mueven las finanzas. Una es el miedo y otro es la ambición, ¿no? Pues este hombre dice, hombre, pues es que a lo mejor va a resultar que esto del cambio climático y la sostenibilidad realmente lo que es un riesgo financiero que hay que gestionar, que va a impactar en el valor de los activos que yo tengo en mis fondos y por tanto, oye, pues hay que hacer algo con esto, ¿no? Y entonces empieza a escribir unas cartas que son muy famosas, a mí la verdad, yo me las leo siempre, me gustan mucho, donde Larry le escribe a los consejeros delegados de las compañías en las que participa, que con lo que os acabo de contar es prácticamente las más importantes del mundo, ¿no? Y en una, y os leo, lo tenéis en pantalla, leo literal, dice, una compañía no puede alcanzar los ingresos de largo plazo sin haber adoptado un propósito y sin considerar las necesidades de un amplio abanico de stakeholders. Las perspectivas de crecimiento de una compañía están unidas absolutamente en su capacidad de operar de manera sostenible y de rendir cuentas a todos. Y en definitiva, el propósito es el motor de la rentabilidad a largo plazo. Yo decía al principio de esta slide que es el gran arrepentido porque con todas las cosas que están pasando y bueno, pues este hombre ha dejado de usar el acrónimo SG por politizado y ahora las cartas, pues si te lees la carta de 2025, pues ya habla otro tipo de cosas. En BlackRock afirman que ellos no han abandonado la filosofía de sostenibilidad, pero sí que es verdad que han dejado de mencionarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 2 años? Pues en los 2 últimos años hemos tenido una evolución curiosa. Yo creo que esta imagen la saqué de The Economist, pero ahora mismo no lo recuerdo bien, pero yo creo que es muy representativa, ¿no? de lo que está pasando, que es yo por dentro sigo haciendo lo que realmente creo que debo hacer porque realmente es bueno para mi negocio, pero por fuera no lo cuento. Y si os fijáis, en pantalla tenéis, esto es el número de veces que se mencionaban en las llamadas de resultados los conceptos SG y DEI y diversidad, ¿no? En las llamadas del Standard & Poor's 500. Pues hemos pasado del 40% a prácticamente un 6%. ¿Quiere esto decir que la gente le ha dado la espalda a la sostenibilidad? Rotundamente no. Lo que quiere decir es que hemos evolucionado del greenwashing, es decir, cuento lo que no hago, presumo de lo que no hago, al green sashing, que es no lo cuento, pero lo hago, ¿no? O sea, más acción. Y a mí me encanta el ejemplo de Goldman Sachs porque es verdaderamente representativo, ¿no? Goldman Sachs, a principios de este año, bueno, pues se carga literalmente todas sus políticas de diversidad e inclusión, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando llega a la Junta General de Accionistas y los accionistas tienen palabras sobre esto? Pues el 98% votó en contra de la eliminación de las políticas, ¿no? Porque esto lo que demuestra un poco, y ha pasado en más casos, lo que demuestra de alguna manera es que la sostenibilidad no es un término de moda, sino que la gente que lo entiende responde a una demanda social y responde a una posibilidad real de más negocio, ¿no? Por tanto, ahora mismo estamos en un punto que hemos evolucionado desde vamos totalmente y radicalmente en contra de SG a vamos a hablar de SG, pero vamos a hablar de una SG como factor de rentabilidad. Yo que he trabajado 30 años en banca, la verdad es que siempre me ha gustado hablar de una sostenibilidad rentable, ¿no? Una sostenibilidad que contribuya también al negocio, ¿no? Y fijaos, en una encuesta que se hacía a tenedores de fondos inmobiliarios, decían, oye, es que
a mí me preocupa mucho que el 30% de los activos que tengo aquí son lo que se conoce como stranded assets o activos obsoletos, que pueden estar obsoletos pues o porque ya no aguantan la normativa o porque ya la demanda social de este tipo de activos inmobiliarios pues ha evolucionado y no responden. Esto es realmente un impacto financiero verdaderamente importante. Pero además tenéis ahí los resultados de una encuesta que se hizo justo antes del verano. Es verdad que esto es Europa, ¿no? Que no en todas partes esto es así, pero en Europa el 71% de inversores decía que están totalmente de acuerdo y además impulsan que los criterios de sostenibilidad formen parte de la estrategia corporativa de una empresa, ¿no? Y el porcentaje que opina esto no ha experimentado cambios sustanciales desde el año pasado. Y yo creo que todos podemos convenir que Bill Gates es un señor bien informado y estaba en una conferencia en Singapur este año y básicamente lo que dijo es que esta cruzada de Trump contra las energías verdes pues se acabará y al final acabaremos volviendo bueno, pues a los foros de cooperación climática más adelante. Esto no va a ser algo permanente. Y fijaos, cuando hablamos del entorno operativo de nuestras compañías, ¿no? ¿Qué está pensando? O sea, ¿por qué de repente el mundo se ha vuelto tan complicado? ¿De dónde viene, no? Y fundamentalmente esto viene de lo que llamamos megatendencias. Las megatendencias son fuerzas estructurales que cambian radicalmente o la sociedad, o cómo trabajamos, o cómo vivimos, o cómo compramos, cómo nos enamoramos, cómo estudiamos, ¿no? Y realmente yo en pantalla he elegido las que a mí me parecen pues, más relevantes, ¿no? Y que realmente a nivel directorio tenemos que tenerlas en cuenta porque realmente influyen muchísimo, ¿no? La primera, pues obvia, ¿no? La transformación digital. La transformación digital es la preocupación número uno de los empresarios en Europa, en cualquier sitio que mires, ¿no? Nosotras, como consejeras, ¿qué nos tiene que preocupar de la transformación digital? Bueno, primero, entender que no es un coste, entender que es una inversión, que es un habilitador estratégico del cambio, pero que no viene exento de sus riesgos. Entonces hay que estar vigilantes de muchas cosas. A mí personalmente me preocupan mucho dos. Una, la ética de la tecnología que incorporamos a nuestras compañías, la necesidad de talento que esto nos genera y que es muy escaso. En España, por ejemplo, el otro día decían que faltan 120.000 perfiles tecnológicos en las empresas, ¿no? Que están demandando. Y finalmente, el punto del ciberriesgo, ¿no? Es decir, tú amplías tu espacio digital, tú amplías tu espacio de riesgo de ser atacado, ¿no? O simplemente lo que ha pasado ayer con Amazon, que nos hemos quedado todos sin poder pagar las compras en muchísimos países, ¿no? Segundo punto que tenemos que tener en cuenta, los cambios geopolíticos. Bueno, en Europa tenemos la guerra a las puertas de nuestra casa. O sea, esto no había pasado en 50 años. Pero el mundo se está reposicionando con dos grandes bloques queriendo ser cada uno el líder. Y luego ya en un punto más terrenal, bueno, pues los aranceles, ¿no? Que estamos sufriendo todos. Pues los aranceles te condiciona el desarrollo de tu negocio, pero la inestabilidad geopolítica te condiciona tu cadena de aprovisionamiento, ¿no? Y la cadena de aprovisionamiento es un tema que desde el directorio hay que mirar con 4 pares de ojos. Hoy en día, no solo por el riesgo geopolítico, sino también es uno de los mayores riesgos de ciberseguridad que tenemos, ¿no? La exposición a terceros. El tercer punto es el que nos trae aquí, la sostenibilidad y el cambio climático. Fijaos, en seguros, los efectos del cambio climático es que los vemos totalmente. En España antes solo había una zona y un momento temporal donde se producía el granizo, que además es una de las cosas que más nos cuesta arreglar en los coches, y ahora graniza cuando quiere y además en muchos otros sitios. En California, por ejemplo,
hay muchas aseguradoras, de hecho las principales, que ya no aseguran coches porque la cantidad de eventos climáticos que se están produciendo hacen que sea un negocio no rentable, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que también desde el directorio pues tenemos que tener en cuenta a la hora de ver cómo impacta en nuestro modelo de negocio. En el cuarto punto lo que he agrupado son tendencias que tienen que ver con tendencias sobre todo de carácter social, envejecimiento. Hoy en día es más fácil ver una pareja con un perro que una pareja con un niño. En 2030 vamos a tener más personas que entran en la jubilación que personas que entran en su primer trabajo. Todo esto es un impacto directo a tu modelo de negocio y a cómo gestionas también tus problemas de plantilla. Un aumento muy importante de la inmigración. Y además un tema de urbanización. Fijaos, en 2030 se prevé que el 60% de la población mundial, es decir, 5.000 millones de personas, se concentre en las ciudades. Las ciudades representan el 5% del espacio de la Tierra. Entonces esto va a tener un impacto brutal sobre los recursos naturales y sobre la configuración de las ciudades, ¿no? Y luego el quinto punto, y a mí esto, pues la verdad es que me preocupa mucho, es todas las nuevas formas de trabajo y empleo. Y aquí no me estoy refiriendo al modelo híbrido de trabajo, que también, sino algo más novedoso y que está eclosionando este año, que es la empresa frontera, que es lo que Microsoft define como empresas concebidas directamente desde la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a competir los incumbentes con esto? Pero las plantillas conformadas con equipos mixtos de robots y humanos. Y esto que parece pues muy futurista, la realidad es que la implantación de agentes autónomos este año está al orden del día, ¿no? Y eso, pues desde el directorio nos tiene que generar pues muchas preguntas, ¿no? Y muchas inquietudes, muchas positivas en términos de reducción de costes, pero luego hay que pensar en la responsabilidad y además cómo gestionamos esto, ¿no? Bien, pues esto podéis ver que estas megatendencias no me refiero, no es algo que sea operativo, esto es absolutamente estratégico. Y aquí, pues un poco la reflexión desde el directorio para mí sería que no tenemos que tener todas las respuestas, pero tenemos que ser capaces de hacer las preguntas correctas para tener capacidad de anticipación, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos al inicio de una nueva era de permacrisis. Permacrisis fue la palabra del año en el diccionario Collins en 2022 y a lo que hace referencia es a una situación donde tú tienes, vas de sobresalto en sobresalto, ¿no? Y fijaos, si solo me remonto a 5 años atrás, hemos tenido una pandemia de salud global, hemos tenido cantidad de terremotos, han explosionado varios volcanes, las guerras por todas partes. Y el otro día le decía a una amiga, solo nos falta la plaga de langostas. Y me dice, no, en África ha habido una plaga de langostas por el cambio climático, ¿no? Entonces, es una situación pues que va a seguir siendo así, no va a cambiar. Entonces, por eso se habla de una era de permacrisis que puede durar entre 10 y 15 años, ¿no? Entonces, y aquí un poco diréis, bueno, pues que siempre ha habido cambio, es verdad que siempre ha habido cambio, pero la diferencia para mí hoy en día está en la rapidez y en la intensidad de los cambios que estamos viviendo. Y la mente humana, hay un montón de estudios que lo demuestran, nosotros estamos habilitados para un pensamiento lineal, no para un pensamiento exponencial, ¿no? Y realmente pues el mundo va un poco por delante de nosotros, ¿no? Y fijaos, a los economistas que nos encanta hacer siempre metáforas de animales, como el cisne negro, el elefante en la habitación, el rinoceronte gris, bueno, pues esta es la era de las medusas negras. Entonces la medusa negra pues es estas cosas que son perfectamente conocidas, que a día de hoy pues hasta son inocuas, porque hombre, una medusa bueno, pues tampoco es un animal que te duele si te pincha, pero bueno, poco más, ¿no? Sin embargo, al escalar de una forma importante, acaba teniendo impactos que pueden paralizar una industria entera. Y de hecho, hace un par de años, el calentamiento del mar hizo que creciera la población de las medusas y se metieron en la tubería de un reactor nuclear de uno de los países nórdicos y paralizaron una central nuclear, ¿no? Entonces, no solo como consejeras tenemos que estar atentas a estos nuevos riesgos que vienen, sino que tenemos que ser muy conscientes perdón, tenemos que ser muy conscientes de que estos riesgos
se retroalimentan unos a otros y entonces, ¿qué necesitamos desde el directorio? Necesitamos dos cosas, o sobre todo una, que es una buena brújula, ¿no? Y sobre todo, pues muchos reflejos. Entonces, el propósito, al final, que es de lo que hoy queríamos hablar, pues al final ese propósito, en un mundo tan convulso como acabamos de hablar, es esa brújula que te mantiene la mirada donde tiene que estar, que es en la supervivencia a largo plazo de la compañía, ¿no? Entonces, ¿os acordáis de las funciones que os comentaba al principio, ¿no? De la función estratégica del directorio? Estamos muy acostumbrados a hablar de misión y visión y valores, pues para mí, y desde hace tiempo, hay que hablar también de propósito, ¿no? Muchas veces, o sea, la diferencia entre propósito, misión y visión es que el propósito es lo que hace que te conectes con la comunidad, con los famosos stakeholders. La misión lo que habla es de la empresa y la visión de lo que habla es donde tú quieres estar, ¿no? Hay una compañía que seguramente la conoceréis porque es una gran empresa multinacional, se llama Unilever. Es verdad que está en Brasil, Argentina, en Colombia, México, en Chile creo que no está, pero seguro que conocéis el jabón Dove, las sopas Knorr, los helados Magnum, ¿no? Bueno, pues es esta compañía. Y ellos definían su propósito, ¿no? Como quiero impulsar la vida sostenible, la sostenibilidad en la vida cotidiana, ¿no? Y esto es como un propósito muy abstracto, pero luego dice, ¿y cuál va a ser mi misión? Bueno, pues yo lo voy a impulsar desde la higiene y la belleza, o sea, ya lo va aterrizando más. ¿Y a dónde me va a llevar esto? Y ahora vienen las magnitudes hard. Es no, yo voy a doblar balance, pero también voy a reducir mis emisiones y también voy a mejorar el impacto social que mi compañía tiene en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues el propósito es muy interesante, puede ser un accionador de cambio, pero tiene sus riesgos. Entonces, ¿cuál es el riesgo del propósito? Bueno, pues que sean frases bonitas de consultor, que sean los pósters que yo pego por las paredes de la empresa. Si eso es el propósito, pues no solo va a ser que no nos sirva, sino que al revés, o sea, va a impactar negativamente en la empresa. ¿Por qué? Porque los empleados empiezan a ver una disrupción total entre lo que yo digo y lo que yo hago, ¿no? Entonces, si realmente nos tomamos esto en serio, si realmente creemos que necesitamos tener un propósito, lo que tenemos que hacer desde el directorio es, primero, estar atentos a que no exista esta dualidad. Segundo, que cuando nos traen los presupuestos y cuando nos traen los planes y nos traen los KPIs, pues tenemos que revisar que verdaderamente todo eso está alineado con algo tan abstracto como puede llegar a ser el propósito, ¿no? Otra característica que es muy importante que el propósito tenga, el propósito sostenible, es que sea ejecutable. Porque un propósito que no se ejecuta, pues no va a ser, o sea, no va a servir para nada, ¿no? ¿Cuál es la vía para mí de ejecutar el propósito sostenible? Seguramente hay otras, pero a mí me parece importantísima la tecnología, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú hablas de propósito, aunque, como acabamos de decir, es algo pues de cierto nivel estratégico, el propósito vive de datos, de sistemas, de inteligencia, de automatización, de decisiones operativas. Tenemos que bajar el propósito al día a día, a métricas que sean accionables y finalmente a modelos de negocio que sean sostenibles, ¿no? Y aquí de nuevo, a nosotras como consejeras, mucha preocupación con cómo incorporamos la tecnología a nuestras compañías, ¿no? Y aquí, de verdad, yo soy muy pesada con el tema de la ética, ¿no? Pero realmente tenemos que estar muy seguras que la tecnología que incorporamos, los algoritmos de IA, que a veces son cajas negras, tenemos que tener el confort suficiente de que está siendo incorporada con los mismos principios que hemos definido para cualquier otra área de la empresa, ¿no? Y no empezamos a generar discriminaciones de cualquier tipo, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya quería bajar un poco a hablar de casos reales, ¿no? De cómo hacemos para que este propósito tan abstracto lo ejecute con tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de IA,
a mí me gusta mucho Fujifilm, que seguramente os sonará pues, de fotografía, pues tiene una empresa de salud. Y el propósito de Fujifilm lo definen como crear una sociedad sana mediante el proceso de prevención, diagnóstico y tratamiento de la asistencia sanitaria. Y entonces, ¿qué han hecho? Pues han creado una herramienta que se llama Cat Eye con inteligencia artificial que, fijaos, el cáncer de colon es el segundo responsable de muertes oncológicas en Europa. 500.000 de casos nuevos, un 12%. En Chile es un 10%, o sea, tampoco es nada menor. Bueno, pues esta herramienta que ha sido entrenada con millones y millones de imágenes tiene una capacidad de diagnóstico que supera al mejor médico. Incluso el mejor médico, cuando te hacen una colonoscopia, se le pasa un 10% de los casos. Entonces, por un lado, mejora el diagnóstico. Segundo, reduce el nivel de pruebas más invasivas que hay que hacer. Reduce los tiempos de diagnóstico, pero además es capaz, cuando se une con historiales, de hacer un pronóstico mejor de la enfermedad. Entonces, para mí es un ejemplo magnífico de cómo tú puedes tener un propósito que te conecta con la sociedad y al mismo tiempo un modelo de negocio que te hace ganar mucho dinero, ¿no? En Madrid, por ejemplo, tenemos también el proyecto Creta, que aquí lo que hace es combinar sensores de medición de emisiones de CO2 con inteligencia artificial, y entonces se va optimizando la circulación para reducir al máximo las emisiones en el transporte y los atascos, ¿no? Si cogemos otra tecnología, como por ejemplo es blockchain, sabéis que es esta tecnología que permite tracear perfectamente el origen de los productos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues que tú como consumidor puedas comprar productos que tienes confort de cómo se están generando. Pues por ejemplo, H&M tiene un proyecto que quiere llegar a identificar perfectamente con blockchain 200 millones de prendas. En Walmart, por ejemplo, les llevaba varios días identificar el origen de los mangos y ahora les lleva segundos, o sea que, por ejemplo, en este caso mejoran su productividad. Y un ejemplo pues, muy importante son los famosos diamantes de sangre, ¿no? De Beers tiene también un sistema de blockchain que llega ya a cualificar 3 millones de diamantes, donde tú, bueno, pues si te regalan un diamante tienes el confort de que su origen es 100% sostenible y que en ningún caso pues, ha sido obtenido como diamante de sangre, ¿no? Y luego viene mi tecnología favorita, que es el IoT, ¿no? El IoT es los sensores que conectan pues coches, casas, aparatos, lo que os podáis imaginar, y envían datos. Entonces, ¿por qué es tan interesante esto para nosotras, por ejemplo, en la comisión de auditoría? Porque el IoT es capaz de generar datos perfectamente, bueno, primero, de buena calidad. Segundo, poner datos donde muchas veces no los hay. Tercero, son trazables. Y cuarto, son auditables y, por tanto, perfectamente incorporables a tus memorias de sostenibilidad que posteriormente van a tener que ser auditadas, ¿no? Mi convencimiento personal, porque ya os digo que yo soy muy fan del IoT, es que yo creo que llegará un momento, y no será dentro de tanto tiempo, que el impacto en la sociedad del IoT será similar al que en su día tuvieron los móviles en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola utiliza el IoT para, tiene sensores en las neveras de los distintos restaurantes en los que sirven y en las empresas, y 1/3 de las emisiones de Coca-Cola se produce aquí. Entonces, a través de la sensórica han reducido notablemente los desplazamientos de los camiones para repostar, porque el IoT les está dando realmente una visión perfectamente clara de cuál es la situación, ¿no? Y pues también quería comentaros un ejemplo sobre edificios inteligentes, ¿no? Y aquí conecta, sabéis que por primera vez en la historia tenemos 5 generaciones distintas trabajando en la oficina, ¿no? Y nosotros, desde el directorio, también tenemos que ser facilitadores en cómo esa oficina que no ha muerto, la oficina se ha transformado, cómo se hace representativa de nuestros valores, representativa de nuestra marca, ¿no? Un poco tomando prestado el concepto flagship del retail, ¿no? Pues, fijaos, Inditex, Louis Vuitton, o sea, todo esto
que tu oficina represente tu marca y tus valores. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto con edificios inteligentes? Pues fijaos, el modelo híbrido de trabajo lo que nos deja es edificios que están parcialmente vacíos y que están generando emisiones y costes energéticos cuando realmente no están siendo ocupados. Entonces, si yo soy capaz de medir a través de sensores cómo está siendo ocupado mi edificio, primero voy a optimizarlo, es decir, voy a renegociar los contratos adaptados a la ocupación que realmente está teniendo lugar, que ya os anticipo que como mínimo es un 40%, un 50% del ahorro del espacio. Esto es un retorno sobre la inversión del 1.200%. Es decir, por cada 100.000 euros que invierto, 1.200.000 euros que me ahorro, ¿no? Pero además, el 40% de las emisiones y costes energéticos en una oficina vienen de la climatización. Si yo sé que los lunes y los viernes no hay gente en la oficina, pues yo a lo mejor hay 1 o 2 plantas que me ahorro climatizarlas y empiezo, y esto ya os digo, y esto es un caso real, estamos hablando de mínimo, sin hacer nada especial, un 15% de ahorro de la energía. Pero además, tengo en cuenta la salud de las personas. Por ejemplo, Madrid tiene un clima muy seco. Es muy fácil que tú en Madrid estés por debajo del 30% de la humedad. Cuando tú te pones por debajo del 30% de la humedad, la primera barrera de defensa contra los virus, que son tus mucosas nasales, desaparece. Entonces, ¿qué ocurre? Que tus empleados van a tener una salud mucho peor y a ti como empresa pues te va a impactar porque va a haber más absentismo. Si yo soy capaz de conectar inteligencia artificial y sensórica y predecir, voy a ser capaz de controlar en tiempo real el aire que respiran mis empleados y por tanto mejorar su salud. Pero además, si soy capaz de controlar en tiempo real la climatización, voy a mejorar hasta un 8% mi productividad. ¿Por qué? Porque si tú te sales de los rangos 20-24 grados, por cada grado que te sales, pierdes un 2% de productividad. Entonces, esto que a lo mejor me he enrollado un poco, pero lo que quiero decir, esta es una forma de cómo conectamos nosotros nuestra visión de empresa con la sostenibilidad en la empresa, con la representación de la sostenibilidad en la empresa y con la cuenta de resultados, que es tan importante, ¿no? Pero también, y ahí lo tenéis, con los ODS con los cuales yo puedo impactar. Y esta es una pregunta que muchas veces pues lo escuchas, no, es que cuesta mucho dinero, no, es que esto es filantropía. Entonces, un poco la pregunta que yo quiero lanzar y responder, y ya os podéis imaginar hacia dónde va a ir mi respuesta, pero bueno, vamos a ir poco a poco viéndola, ¿no? ¿Es el propósito sostenible un enemigo del beneficio? Y yo aquí siempre digo 2 cosas. Tú a la sostenibilidad puedes llegar de 2 maneras. Por las buenas, porque te lo crees, y entonces podemos hablar de reputación, podemos hablar de modelo de negocio, de oportunidades, o por las malas, porque tus activos pierden valor, porque es un riesgo financiero o porque literalmente te quedas excluido de determinados mercados, ¿no? Entonces, fijaos, vamos a ir viendo distintas formas de abordar esta pregunta, ¿no? La primera. En pantalla tenéis un estudio que hizo Infosys de cuál es el éxito de la transformación digital, que os recuerdo que es una de las megatendencias y además una de las preocupaciones más importantes que tienen los empresarios. Pues fijaos, yo aquí tengo el compromiso con la sostenibilidad, bajo, medio y alto. Y aquí tengo el nivel de adopción tecnológica, bajo, medio y alto. Si yo tengo un nivel tecnológico medio y mi compromiso en sostenibilidad es medio, mi tasa de éxito a la hora de abordar una transformación digital va a ser del 43%. Sin embargo, con la misma tecnología, si yo mejoro mi compromiso en sostenibilidad, estoy teniendo tasas de éxito del 86%. Por el contrario, si yo meto más tecnología, mejoro, pero paso de un 43 a un 51. Es decir, cuando el propósito te guía, probablemente porque va más enfocado y te has hecho la pregunta del ¿para qué?, tu tasa de éxito en transformación digital va a ser mucho más alta. Pero luego tenemos que hablar de financiación. Fijaos, esta mañana salía una nota de ING que decía que globalmente ha financiado en sostenibilidad, en proyectos sostenibles, 2024, 800 proyectos, 130.000 millones de euros. En 2025, 6 primeros meses, ya lleva 400, ¿no? O sea, hay una vocación de las entidades financieras de financiar proyectos sostenibles.
También en alguna parte se amplían las oportunidades de financiación y es posible que algunos sectores se le acaben cerrando completamente, ¿no? Pero más allá de si accedes o no a la financiación, también hay un tema de coste. En 2024, Enel incumplió sus objetivos de emisiones que estaban linkados a su financiación y esto tuvo un coste para ellos de 83 millones de euros en intereses adicionales que ha tenido que pagar. Por tanto, para mí, una conexión muy clara entre tu propósito sostenible y tus costes financieros impacta directamente en cuenta de resultados. Pero si nos vamos a atracción de talento, os decía antes, conviven 5 generaciones, pero es verdad que la generación Z en muy pocos años va a componer casi la mitad de la plantilla laboral en el mundo. Y la generación Z, las que tenéis hijos lo veréis, yo lo veo todos los días con los míos, pues es que no pregunta solo qué hace esta empresa, dice, bueno, ¿qué hace esta empresa? Pero cómo lo hace, qué trabaja, me gusta o no me gusta, comulga con mis intereses. Y de hecho, cuando ellos se les dice que elijan las empresas que les resultan más atractivas para incorporarse, pues estas lo que salen es que tienen un 25% más de nota ESG en los ratings, ¿no? Por tanto, pues probablemente algún tipo de conexión hay aquí. Decía antes que la primera preocupación de los empresarios es la transformación digital, pero la segunda es el talento. Por tanto, tener una compañía que tiene capacidad de atracción de talento no es un tema en absoluto menor. Pero no solo es atraerlo, es que luego se quede. Y hay un estudio de McKinsey, ¿sabes? McKinsey siempre tiene estudios para todo, pero esto también. Y entonces, bueno, pues hay un estudio de McKinsey donde lo que dice es que cuando tú como empleado, tu propósito personal conecta con el propósito de la empresa, hay hasta 5 veces más posibilidades de que te quedes en la empresa. ¿Y esto por qué es relevante? Es relevante no solo por la escasez de talento, que sí, pero es relevante también por el coste que tiene la no retención de talento, ¿no? Y en pantalla tenéis un cuadro que es muy ilustrativo, es decir, en las empresas de Standard & Poor's 500, en las que son de tamaño más mediano, el valor en riesgo por la productividad perdida de los empleados llega casi a los 500 millones de dólares anuales, ¿vale? Pero de estos 500, 226 tienen que ver con que se te vaya la gente. Porque el cálculo que ellos han hecho es que cuando tú pierdes una persona, digamos, de nivel medio, en torno a niveles de remuneración de 50.000 euros, pues va a tener un impacto en la empresa reponerlo de en torno a unos 52.000 dólares. Pero fijaos que la falta de habilidades para trabajar es una pérdida estimada de 116 millones, o sea, casi la mitad del hecho de que se vaya, ¿no? Entonces, realmente tener un propósito sostenible que actúa como retenedor de tu talento también tiene un impacto directamente en tu productividad y, por tanto, en tu cuenta de resultados. ¿Y el consumidor? Bueno, pues el consumidor, la sostenibilidad forma parte del mapa de decisiones de cómo se efectúa una compra, ¿no? Todavía es verdad que no está a un 100%, pero oye, 43% de los consumidores tienen en cuenta la transparencia de la empresa, la ética de la empresa, que cumplan la normativa, un 42% factores sociales, el apoyo a los derechos humanos, y un 27% tiene en cuenta los factores medioambientales de la compañía. Pero además hay estudios de Bain & Company que te dicen que empresas que están comprometidas y que actúan de una forma ética y una gestión responsable pueden llegar a tener hasta 10 veces más de generación de ingresos, ¿no? Por tanto, aquí el propósito sostenible se conecta también como un motor muy potente de generación de resultados y modelo de negocio. Y finalmente hay que hablar de la reputación, ¿no? De la reputación y la marca. Pues cuando preguntas, esto es una empresa que se llama Corporate Excellence, que es muy conocida en España, ¿no? Y que hace estudios de reputación y marca. Y cuando preguntas, el 75% de los encuestados dice que no es aceptable que las empresas se preocupen únicamente por los beneficios, sino que tiene que haber una conexión con la sociedad. Y estos son las personas, digamos, los consumidores de forma general. Pero es que cuando le preguntas a los inversores, incluso la respuesta es de un 83%, ¿no?
Por tanto, también la reputación y la marca, que para mí y yo creo que para todos, ¿no? es un activo estratégico de primer orden a la hora de tener en cuenta el valor de una compañía. Pues yo creo que un poco con todo esto que hemos ido viendo es claro, ¿no? Que sin cuenta de resultados no puede haber propósito, pero verdaderamente sí que podemos tener propósito en la cuenta de resultados, ¿no? Y esto es un poco pues, la conclusión. Pero cuando uno viene a este tipo de sesiones, ¿no? No viene solo a escuchar. Entonces yo me gustaría dejaros 3 preguntas para que os llevéis a vuestra casa y os las hagáis pues mañana o cuando hoy, en relación a las empresas en las que estáis, ¿no? La reflexión número 1 que a mí me gustaría que os hicierais es: ¿la estrategia de vuestra compañía está alineada con un propósito claro y sostenible? Y además, vosotras desde el directorio, ¿tenéis evidencia de que no hay esta bipolaridad que yo os comentaba? Eso sería la reflexión número 1. La 2 es: hay que medirlo todo. ¿Cómo estamos midiendo el impacto financiero y no financiero del propósito si es que lo tenemos, ¿no? Y esto se puede medir de muchas maneras, porque te evita riesgos, porque te da más rentabilidad, porque atraes más talento, el NPS de los empleados, la reputación. ¿Qué indicadores revisas tú en tu directorio que tengan que ver con esto? Y la tercera reflexión que me gustaría dejaros es si realmente habéis evaluado desde el directorio de una forma realista los riesgos de obsolescencia que vuestra compañía puede tener y que vienen derivados del mundo, si quieres, de la sostenibilidad, que pueden ser o activos obsoletos o puede ser, fijaos, en el caso de las minas, ¿no? Que pierdas la licencia social de operar o que veas que va a venir una normativa y tú estás que tienes que hacer un catch-up que no tienes, y que no solo evalúas esos riesgos, sino que además, bueno, pues tienes los planes de mitigación, ¿no? Y bueno, yo con estas 3 preguntas abiertas termino mi intervención y finalmente con una idea clave que espero haberos podido transmitir, que es que para mí el directorio puede ser una palanca potentísima de cambio estratégico de las compañías. Y Muchísimas con esto... gracias. Muchísimas gracias, Susana. Mira, para las que se unieron un poco más tarde, Susana es directora independiente y auditora con más de 20 años de trayectoria en gobierno corporativo, finanzas, real estate y sostenibilidad. Ha ocupado posiciones de liderazgo en la banca y gestión inmobiliaria, impulsando operaciones corporativas de referencia en España. Es autora y coautora de varios libros, como el que aparecía en tu última slide, y del podcast Boards and Beyond, que combina experiencia en transformación y estrategia como una visión financiera rigurosa, convencida de que la sostenibilidad rentable y la buena gobernanza son motores de competitividad y creación de valor. Muchísimas gracias, Susana, por tu presentación. Súper interesante. Yo te voy a hacer una sola pregunta y después le voy a abrir a la audiencia, porque me imagino que deben tener muchísimas preguntas. Yo, uno de los directores que participe en una empresa que se llama CMPC, que vi que hablaba de las finanzas sostenibles, de los bonos verdes. Nosotros hemos estimado que si no cumpliéramos con nuestros objetivos sostenibles que hemos declarado, perderíamos 4 millones de dólares al año por tener que pagar mayores intereses. Lo cual es muy interesante, pero también hay algunas preocupaciones con respecto a estos temas de los bonos, porque la mayor parte de las empresas cumple con todos sus compromisos, pero sí está pasando que los emisores a veces no tienen claro si esas metas son realmente ambiciosas o no. O sea, bajar un 10, un 20, un 25% el uso de agua es mucho, es poco. Entonces ahí está el tema de no saber realmente si la forma en que se están otorgando sienten la confianza o no con esto. Lo otro es el greenium, que es como el premio por estos financiamientos sustentables, que es bastante bajo. Entonces muchos inversionistas hacen declaraciones, pero por la misma simetría de esta información u otros motivos no pagan un premio. ¿Cómo lo ves tú? Y también ves si hay algún tipo de backlash en estos temas con todo lo que está sucediendo con Trump y todo. ¿Tú ves algún backlash en esto?
Bueno, a ver, el tema de la financiación, por lo menos yo hablo en Europa, ¿vale? Porque probablemente en Estados Unidos sí que haya más backlash. En Europa hay un punto de, yo más que backlash le diría de sentido común, porque cuando tú ves que a un sector le meten 200 nuevas regulaciones en un año, dices, hombre, yo soy muy pro sostenibilidad, pero también soy muy pro de que las empresas sobrevivan, ¿sabes? Entonces, yo creo que en Europa hay una racionalización de lo que se estaba haciendo. Pero lo que no ha cambiado son las exigencias y los estrés test de los bancos. Entonces, las carteras de los bancos se le producen estrés por riesgos climáticos. Entonces, las entidades financieras siguen teniendo un incentivo muy claro a aumentar la financiación sostenible, porque los proyectos vinculados a financiación sostenible mejoran también el rating, ¿no? o la resiliencia que tú tienes cuando te hacen los stress tests. Entonces, yo creo que hay mucha regulación vinculada a fomentar la disponibilidad. Segundo punto es el premium, ¿no? Pues ahí ya hubo más del que hay, pero porque antes había menos emisiones y entonces, como también todo el mundo, claro, luego si tú te pones no del lado del financiador, sino del lado del inversor, tú también has declarado tus objetivos. Entonces tienes que invertir en inversiones sostenibles, ¿no? Y por tanto, cuando había menos emisiones, la competencia era mayor, la prima que eras capaz de el coste te bajaba mucho. Ahora probablemente pues está en una cosa pues más ajustada, ¿no? Y, y bueno, creo que te he respondido. Si me he dejado algo, dímelo. No, está muy bien, muchas gracias. No sé, le abro el foro si alguien más quiere hacer preguntas. Pame. Pame, adelante, Pame. Hola Susana, demasiado buena tu presentación, así que muchas gracias organizadora. Mira, con respecto a lo que decía, dijiste tú, también que preguntaba o levantaba Jime, que decías 10% es mucho o poco de eficiencia de agua. Yo el año pasado me tocó hacer para Chile participar en la taxonomía de actividades medioambientalmente sostenibles y ahí por sector industrial establecimos metas, ¿no? De lo que es realmente una actividad medioambientalmente sostenible, ¿no? De eficiencia energética, de uso de agua, emisión de carbono. Y hay 34 países en el mundo que tienen esta taxonomía. La primera fue la Europa. Y por eso la pregunta a ti. Pero hoy día en Chile no es una ley, no es como que el fondo en Europa que lo están haciendo como reinforcement, de alguna manera están obligando a las empresas a reportar. Aquí en Chile, más bien como una primera etapa, como dar estas señales para empezar a redirigir financiamiento verde sin hacer estos washing que tú bien hablabas. Y la pregunta es, bueno, yo siento que en Chile pasó esa taxonomía, no tuvo ningún impacto. Están estudiando ahora si se hace de nuevo en Chile el Ministerio de Hacienda y empieza a poner alguna regulación al respecto. ¿Cómo has visto tú que esa taxonomía, esa declaración de las actividades medioambientalmente sostenibles en Europa han movilizado el capital? Han también hecho que las empresas inviertan en llegar a esos como rangos de bueno o malo para que realmente, no las empresas, sino que las actividades que tienen tengan ese sello de sostenibilidad que se requiere. ¿Ha Vale. tenido algún impacto esa taxonomía? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Pamela, muchas gracias por tu pregunta. A ver, el impacto, cuando hay normativa, no hay nada mejor que el regulador te coja por la oreja y te obligue a ir. Porque eso vamos, eso garantía de eficacia, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hay normativa no te queda otra que cumplirla, ¿no? Pero fíjate, en la CSRD, que ahora mismo están parando, tenías que reportar hasta 1.721 datos, de los cuales 90% de las compañías no tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues la normativa, a ver, yo no sé si hacen falta 1.720 datos, pero la normativa te obliga a ponerte las pilas, te obliga a asignar presupuesto y te obliga a hacer las cosas, ¿no? Pero yo creo que también, aparte de que la normativa te lleve ahí, yo creo que también hay muchas empresas que verdaderamente
sinceramente lo hacen por convencimiento, ¿no? Y en esta época en la que vivimos, que hay tanto ruido sobre la sostenibilidad, yo lo que veo es que las empresas que se han caído del carro eran las que estaban haciendo greenwashing. Es lo hago porque me obligan, porque tal, pero en realidad yo no creo en esto. Y sin embargo, los que están construyendo su modelo de negocio sobre esto, porque es que aquí hay un modelo de negocio, o sea, hay consumidores, no es el 100%, pero porque el 100%, nunca hay un 100% de consumidores que compra algo, ¿no? Pero a mí que un 40% de consumidores esté dispuesto a comprar productos sostenibles, me parece que es un peso importante en mercado, ¿no? Y entonces, yo creo que sí que hay muchas empresas que hacen esto por convicción y entonces es ajeno a la normativa, pero la normativa siempre da un empuje que bueno, que la buena voluntad es difícil conseguirlo, ¿no? En cuanto a cuánto es mucho y cuánto es poco, bueno, pues eso depende cómo te lo plantees. Hay empresas que definen que quieren ser net zero, ¿no? Bueno, pues ahí tendrás que marcarte los objetivos que te permitan llegar a esa meta, que es una meta que se está alargando en el tiempo, ¿eh? Las empresas sí que es verdad que la están alargando. Pero entonces tú puedes tener esos objetivos o simplemente tienes que tener un objetivo de mejora continua. Yo aquí, la verdad, sí que soy bastante pragmática, ¿eh? Yo creo que hay que ponerse objetivos que sean alcanzables. O sea, ponerse metas inalcanzables, que hay gente que las hace, yo no soy partidaria. Yo creo que debes poner cosas que te veas con capacidad de cumplir, ¿no? Y luego, lo que sí que estamos viendo es que, sobre todo en la fuerza laboral, ¿no? Una empresa que recicla, o sea, tú hoy tienes una empresa con típica consultoría, que a lo mejor hay más gente joven, pues como no estés haciendo programas de reciclaje, programas de pro bono y tal, vas a ser una empresa muy poco atractiva, ¿no? Entonces, por eso yo decía, es una combinación de cosas donde el empuje más fuerte siempre va a venir de la regulación, pero que hay una demanda social para que tú hagas las cosas de una forma correcta, ¿no? Muchas gracias. Claudia tiene Sí, voy una yo, pregunta. parece. Sigue Claudia. Sí, muchísimas gracias, Susana, me encantó. Estuve tomando muchas notas de tu presentación, me apasiona este tema. A ver, yo como consejera de una cooperativa de ahorro y crédito que tiene más de 60 años, tenemos un propósito de inclusión financiera que nos ha movido todas las transformaciones, así que en ese sentido, todo lo que contaste me resuena mucho, incluso ahora la transformación digital está muy alineada a empresas, directorios y equipos ejecutivos en este desafío. Y como vos decías, esto del Business Roundtable lleva pocos años, o sea, 2019, algunos decían, bueno, esto del propósito es una moda, no es lo mismo que la misión, había como un enredo semántico, y todavía hay muchas compañías que están haciendo esta definición. Entonces mi pregunta es ¿cómo te parece que es la mejor manera de hacer ese trabajo de definición de propósito? Dado que vos decías también, cosa que comulgo plenamente, que tiene que conectar con el propósito de las personas, ¿no? Es un rol que tiene el directorio, es un deber del directorio marcar cultura, marcar propósito, y a la vez tiene que conectar con las personas. ¿Cómo considerás que es la mejor manera de hacer este proceso cuando una compañía tiene que hacer esta definición y que todavía no la tiene? A ver, yo creo que o sea, para mí la forma, y es una receta muy personal, o sea, seguramente hay otras que también funcionan, pero a mí lo que me gusta mucho es cuando hacemos offsites estratégicos en el directorio, ¿no? Porque ese es el momento donde tienes un debate más informal, si quieres, que las reuniones, donde conectas con el equipo directivo, que al final es el que está todos los días en la trinchera. Entonces, a mí me parece que yo lo haría desde luego desde la reflexión de ese grupo, ¿no? Oye, nosotros, ¿qué nos motiva? ¿Qué queremos ser de mayores? ¿No? Un poco. ¿Qué queremos que sea esta empresa en relación a nuestros grupos de interés? Entonces, yo creo que tiene que ser un propósito que conecte con tu negocio también, o sea, ¿sabes? No quiero la paz mundial, pues está muy bien que quieras la paz mundial, pero es que tu empresa, ¿sabes? Pues se dedica a otra cosa.
Entonces, yo creo que tiene que haber un nexo importante con lo que la empresa es o con lo que ha sido o cómo conecta con su territorio. Yo haría una primera reflexión en un offsite con un dinamizador, pero sin consultores, porque si no, como te venga con el PowerPoint de las 100 hojas, estás perdido, ya de allí nunca más sales, ¿no? Y hombre, y luego tienes que ser capaz de declinarlo, pues un poco como lo que os decía con Unilever, ¿no? Yo tengo que ser capaz de trasladar este propósito a una visión y a una misión de empresa, ¿no? Por ejemplo, el propósito de Google es, quiero ser el que organiza la información en el mundo. Del mundo, sí. O sea, de En el algo mundo. más concreto, sí. Como propósito no está nada mal, pero luego dice, oye, y lo voy a hacer con un buscador, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está, primero, en hacer esa conexión desde lo que tú eres y no inventarte cosas raras solo porque queden bien. Y luego, de verdad, vigilar que si tú estás diciendo que eres una empresa que quiere ser respetuosa con las personas, que luego sabes que lo que vean tus empleados no sea que eres una máquina de picar carne que está todo el día despidiendo a la gente, o que cuando la despides la tratas fatal, o que cuando las personas cumplen 50 años las echas. Entonces, Coherencia. ahí hay que, o sea, la coherencia para mí, mira, casi es mejor un propósito menos bonito, pero que sea coherente. Ok. Súper, gracias. Toda la razón. Bueno, damos la palabra a Francisca Yáñez. Gracias, Jimé. Susana, también muchas gracias por estar con nosotros y tan buena presentación. Yo creo que disfrutamos todas. A mí me gustaría ir a la parte de tu presentación donde hablaste de ética y transformación digital, inteligencia artificial. Coincido contigo que es un gran tema y que el liderazgo del directorio hace la diferencia. Y me gustaría conocer, si pudieras compartir con nosotros tus aprendizajes concretos, cosas que han sido aciertos, pero también quizás errores, cosas que no han funcionado, porque si bien hoy día veo que hay una identificación de que es un tema de alta relevancia, creo que todavía falta madurez respecto a cómo realmente, de manera concreta, se aborda la dimensión ética de esta transformación. A ver, es muy complicado, ¿eh? Porque estamos realmente al principio del principio, entonces En pañales, sí. es muy complicado, pero por ejemplo, para mí, a ver, la gente de tecnología, normalmente tú los veías como, aquí están los financieros, aquí están los de negocio, y cuando ya lo tenemos nosotros todo claro, entonces llamamos a los de tecnología, ¿no? Esto es cómo funcionaba. Eso no puede ya funcionar así, porque esa es una receta de fracaso. Entonces, para mí, y es muy difícil, o sea, quiero decir, yo digo, a mí me parece que esto es lo que hay que hacer, pero luego cuando te remangas y te pones en el día a día y sobre todo como consejera, que lo que puedes es influir, como consejera delegada es más fácil, pero como consejera es más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que punto número 1, tenemos que conseguir que, como esto es algo transversal, que los tecnólogos estén en toda la cadena, que no sea la gente a la que se le llama después cuando ya lo tienes todo claro, ¿vale? Segundo, a los tecnólogos les tenemos que ayudar para que hablen el lenguaje de los humanos, porque en general tienen cierta tendencia a hablar en ceros y unos y bueno, pues yo hay gente que tengo en mis consejos que cuando viene dices, pero ¿qué estará diciendo este señor? Yo sé que habla en español porque lo sé, pero que vamos, que no sé ni lo que me está diciendo. Entonces, a ellos hay que ayudarlos, porque no es gente que esté habituada ni a pensamiento estratégico ni a hablar con el board. Y el board piensa en términos financieros y en términos de negocio. Entonces, a uno nos tenemos que incorporar el board. Hay que subir el nivel medio del board. Es decir, nosotros, igual que cualquier otra persona que esté en una empresa, estamos obligados a una formación permanente. En IA también. Entonces, hay que subir el nivel medio del board para que entienda sobre lo que está decidiendo. Hay que incorporar a los tecnólogos en el proceso cross, en el proceso estratégico. Hay que darle el peso que tienen. Entonces, hecho todo esto, bueno, y luego los ejecutivos de negocio cada vez tienen que ser más híbridos, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes todo esto en la coctelera,
al final tú como empresa tienes una serie de principios, por ejemplo, pues no sé, pues no quieres que haya discriminación por raza. Bueno, pues no quieres que haya discriminación por raza, pues si estás en una entidad financiera, preocúpate desde el board de que no tenga un sesgo algorítmico la IA que está en el credit scoring, ¿vale? Si estás, por ejemplo, en un negocio de medicina, pues incluso ahí es mucho más delicado, ¿no? Si la IA está decidiendo a quién tratas y a quién no tratas, pues también tienes que vigilar que no incumplas tus principios éticos, tú ya los tienes porque los estás aplicando en tu negocio. Entonces, lo que tienes que hacer es observar y pedir desde el directorio que lo mismo que le pides a cualquiera aplique a la tecnología, ¿no? O, por ejemplo, a mí una cosa que no me gusta nada, ¿no? Y no me acuerdo quién lo anunciaba el otro día. El reconocimiento biométrico a JP Morgan, que va a implantar reconocimiento biométrico en la entrada de sus oficinas. Pues chica, pues a mí la verdad me parece que es una invasión de mi privacidad. Entonces, si tú tienes unos principios que afectan a la protección de datos de tu empleado y de su privacidad, pues a lo mejor esos principios te tienen que llevar a que eso no deberías hacerlo, ¿sabes? O sí, porque si no los tienes, pues a lo mejor sí. Entonces, me refiero a que por un lado es necesario que el tejido que rodea al directorio evolucionemos todos y es necesario que lo que ya estás aplicando te asegures de que funciona en las cosas nuevas, ¿no? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a las que tienen la mano levantada y ahí cerramos porque está Karen primero, Miriam y también levantó la mano Lorena. Así que vamos en ese orden. Karen. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Susana, muy interesante. Te quiero preguntar algo. ¿Qué hacemos nosotros a veces cuando alguien está hablando de una estrategia de ESG, después se revisa la estrategia de ESG y de alguna manera la pregunta en el directorio, que todo el mundo cree que es una pregunta tremendamente aguda y muy inteligente, es, bueno, ¿cuánto cuesta esta estrategia de ESG? Si no me traen un costo de la estrategia ESG, no puedo aprobarla. Entonces uno dice, bueno, la estrategia de ESG tiene un costo y tiene un beneficio, y no son cosas tan medibles, ¿no? Entonces, ¿cómo contestarías tú cuando alguien te dice en el directorio, no me traiga esta estrategia para ser aprobada, sino me trae exactamente cuánto me cuesta esta estrategia? ¿Cuál es la Bueno, mejor respuesta a una pregunta así? yo es que si tuviera que ir a un directorio a presentar eso, no iría con el gasto, iría con retorno sobre la inversión, que es la medida que miramos los inversores. Entonces, tiene un gasto, pero tiene un retorno. Entonces, sí que es verdad. A ver, a mí las cosas que son pájaros y flores en general tienden a no gustarme. Entonces, yo creo que siempre eres capaz, o sea, si yo tengo que llevarte un business plan y un business rational para abrir una fábrica en Perú, pues tendré que llevarte un business rational y un business plan para desarrollar la sostenibilidad. Entonces, la parte de los costes es más evidente para hacer, ¿vale? Pero la parte del retorno hay que calcularla y tú siempre puedes encontrar un retorno que puede ser estimado. Y entonces la discusión la vamos a pasar a si yo se me fue la cabeza porque te dije que íbamos a subir un 30% los clientes y tú dices que es un 10%. Pero ya estamos cambiando la conversación, ya estamos discutiendo sobre cuál es la dimensión del beneficio. Pero tú puedes hacer una estimación, por ejemplo, cuando tú publicas un artículo en prensa, eso no tiene un retorno financiero inmediato, pero las agencias de comunicación siempre le dicen, oye, pues en este periódico, en esta página, en el sitio en el que está, estimamos que el impacto de la publicidad son 7.000 euros. O sea, yo creo que la gente de sostenibilidad también tiene muchas veces que dejar de ser flower power y entrar un poco en el mundo de las finanzas, ¿no? Y entonces tienes el retorno y luego tienes otro concepto financiero que es el payback. Oye, ¿esto tiene 3 años de payback? Bueno, pues son 3 años, yo sabré si me compensa o no, ¿no? Pero para mí la clave de tener éxito cuando vas a un directorio es hablar el lenguaje del directorio. Entonces, vayas con lo que vayas, y yo esto a los de ciberseguridad se lo digo muchas veces, le digo, pero estímalo. O sea, si tú quieres esta inversión, pues di cuánto cuesta que 2 días la empresa esté cerrada. Y ya está, ya, ¿sabes? O sea, pongo una cifra encima de la mesa. Y en sostenibilidad igual.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con Lorena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy como una infiltrada. Primero que nada, agradecer al capítulo de Chile que nos invitaron. Soy de Argentina, estoy en Buenos Aires. Y agradecerte, Susana, porque, bueno, excelente tu presentación y todo lo que está surgiendo de parte tuya y de parte de todas. Creo que nos nutre a todos. Y justamente, bueno, una cosa que iba a preguntar, la preguntaron una de las chicas, así que espectacularmente respondida, pero aprovechaba a sumar una experiencia que me tocó en una empresa en la que formé parte del board y aparte era la corporate secretary en relación con esto que planteabas, Susana, de cómo abordar los temas en el directorio. Y a veces uno siente que se producen abismos entre el management y el directorio y hay una necesidad enorme de bajar a tierra esos temas, tanto para unos como para otros, ¿no? Y entender que estamos trabajando en el mismo equipo. Y justamente a mí me pasó previo a la pandemia llevar o tener que llevar el tema de ciberseguridad, que en ese momento, en esos años, analizándolo a nivel global, para la mayoría de las empresas cotizadas, ocupaba el número 3 en riesgo, ¿no? Después pasó a estar en el número 1, claramente. Pero en ese momento, hablando con el equipo de ciberseguridad, justamente lo que nos sirvió fue esto que de alguna manera fue bastante intuitivo, instintivo, cómo llevarlo. Es decir, no se conocía el equipo de ciberseguridad con el board, pero tampoco incluso algunos VPs, algunos vicepresidentes de negocios relevantes de la compañía no conocían el equipo de ciberseguridad. Y lo que hicimos fue, previo a la reunión formal de tratar los temas del orden del día, fue empezar la reunión con ciberseguridad, que no generaba, les debo decir, mucho interés en los miembros del directorio, para nada, más les parecía algo aburrido, lejano, futurista, algo que no podía pasar en una empresa como esta, donde se invertía en tecnología y demás. Entonces, lo que se nos ocurrió fue arrancar de una manera, primero captando la atención, no queriendo meter miedo, pero sí captando atención. Y a nosotros, a mí en particular, me gusta mucho esto de utilizar imágenes, ¿no? Videos, todo lo que tiene que ver con la atención más del arte, ¿viste? Que te hace prestar atención. Y arrancamos con unas imágenes de un mapa en tiempo real con intentos de ciberataque. Cuando vieron que eran unas lucecitas que iban de una punta a la otra del mapa mundial, decían, uy, qué bueno esto, parecían fuegos artificiales, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces ahí fue cuando ya habíamos presentado al director que manejaba todo el tema de ciberseguridad y dijo, bueno, esos son intentos de ciberataques en este momento. Y en ese momento veían cómo había intentos de ciberataque de distintas partes del mundo hacia Argentina y otros países de América que iban y que venían, ¿no? Y lo otro fue esto que Susana sugerís, que me parece que es imprescindible, que es hablar el mismo idioma. Que el técnico, que el tecnólogo baje a poder contarlo a la diversidad de miembros de un board, donde no todos manejan esos temas, y que al mismo tiempo haya predisposición para entender que estos temas son de gran impacto para el negocio. Y bueno, esto de poder medirlos, ¿no? Fundamental. Pero bueno, muchísimas gracias porque me parece que en estos tiempos que corren y en épocas de pushback de muchas políticas que estamos viviendo, todo lo que fuiste recomendando es esencial, me parece. Muchas gracias. Lorena, no puedo estar más de acuerdo contigo porque yo creo que los últimos patitos feos que tenemos en relación al directorio son los pobres de ciberseguridad, porque además no solo es lejano, sino que yo nunca he visto una cosa más llena de acrónimos impenetrables que la ciberseguridad, porque es una cosa como muy terrible, ¿no? Pero yo personalmente, a mí una de las cosas que más me preocupa es precisamente el riesgo de ciberseguridad. ¿Qué tiene que ver con la sostenibilidad? Porque la sostenibilidad, la G es de gobernanza y nosotras como consejeras, nuestra visión tiene que ser de largo plazo y de pervivencia de la empresa, ¿no? Y realmente es muy complicado. En Europa tenemos una normativa nueva que se llama DORA y NIS, que no aplica a todo el mundo, pero sí que aplica a empresas reguladas y críticas. Y bueno, pues los últimos 18 meses han sido de poner en marcha esto, que
que es difícil, porque al final, salvo que seas una empresa que acabas de nacer ahora, los incumbentes tenemos sistemas que tienen los años que tienen, con las vulnerabilidades que tienen, ¿no? Pero realmente ese esfuerzo se ha hecho y ahora el foco, hay dos focos muy importantes en ciber. Uno es el riesgo de terceros, porque cantidad de ataques se están produciendo por que a lo mejor tú como empresa eres muy fuerte, pero tienes un proveedor que es débil. Entonces te entran por ahí. Y la otra, la resiliencia de la compañía, tu capacidad para operar, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo que tenemos que ayudarles. Yo soy muy fan de mis CISOs, a mí me han enseñado mucho al principio y en la medida que puedo les apoyo siempre. Muchísimas gracias. Vamos a pasar la palabra a Miriam brevemente y después Sandra cierra. Bien, muchísimas gracias, Susana, ha sido una presentación extraordinaria. Mira, mi pregunta es la siguiente. Bueno, a nosotros a mí me toca Estados Unidos, donde vivo, estoy a diario, Chile y también Italia, ¿no? Entonces ahí te quería consultar, dado que yo hoy día creo que es la geopolítica la que define la economía y no como antes que la economía definía la geopolítica, ¿no es cierto? Por este contexto global tan complejo que estamos viviendo hoy día, tú has dicho un nuevo paradigma, tensiones geopolíticas, ¿no es cierto? Retroceso en los procesos, en las políticas climáticas, y donde tenemos una persona que yo siempre digo, hoy día dirigiendo el mundo desde esta ciudad, que lo que le haga a Chile hoy día le impacta, él a los 2 minutos se olvidó de Chile, pero le puede impactar en 10 años, ¿no? A nosotros, con un país pequeño al fin del mundo, ¿no? Por eso es que es tan importante la prudencia, sobre todo de nuestras autoridades políticas, ¿ah? Y un caso muy concreto es lo que está pasando hoy día en Colombia, ¿no? Hoy día el embajador de Colombia está en consulta en Bogotá y probablemente no se sabe si se cierran las relaciones diplomáticas o se tenga que sacar todo el mundo diplomático acá, lo que es tremendo. Pero bueno, en ese contexto, ¿cómo crees tú, qué consejos nos daría para que desde los directorios podamos mantener un compromiso con la sostenibilidad sin perder la competitividad? Entendiendo que es una situación difícil, porque por lo que yo antes reiteraba, ¿no es cierto? La decisión que hoy día se está tomando acá, que cambia en un segundo o al otro día, pero acá después ese tema se le olvidó, porque están las prioridades, las grandes prioridades, ¿no? Hamas, Israel, Rusia, Ucrania y China, pero para países con menor capacidad de influencia, el impacto es mucho mayor y de largo plazo. Entonces, ¿qué nos podrías decir en eso? En relación a la sostenibilidad, quieres decir, ¿no? Sí. A ver, yo creo que en esta vida hay que ser prácticos. Entonces, si tú crees que las cosas que estás haciendo tienen sentido, o sea, no las hacías pues porque es lo que hay que decir o lo que toca decir, si tienen sentido, pues directamente cámbiales el nombre y sigue haciendo lo que venías haciendo. Yo, la verdad, es lo que he visto, o sea, no puedo dar nombres porque estas cosas no se pueden contar, pero, por ejemplo, en empresas que en España son proveedoras de grandes empresas americanas y, por ejemplo, en lo que a los programas de diversidad, bueno, pues les han cambiado el nombre, lo han llamado de otra manera, lo han articulado de otra forma y han seguido haciendo pues, lo que venían haciendo, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar también. Por supuesto, ESG en Estados Unidos es un término que por los motivos que sea polariza, pues no usarlo, ¿no? O sea, nosotros en Europa no tenemos ningún problema, yo lo hago, pero en Estados Unidos probablemente no deberías hacerlo. Pero al final, si también haces una traslación un poco, ¿sabes?, a términos financieros de las cosas, pues lo que ponía en mi slide, yo creo que hay que hacer lo que tú crees que es bueno para tu empresa. Green sashing, o sea, no darle pábulo donde se lo tienes que dar para que no te pase nada, pero seguir haciendo lo que tú buenamente crees que es lo que de verdad es importante para tu empresa. Porque yo sí he aprendido algo en mi vida, es que ni lo bueno ni lo malo dura eternamente. No, sí, eso es verdad. Entonces, ¿sabes? Es como,
pues oye, si de verdad estamos convencidos en esto, pues a lo mejor le ponemos otras etiquetas, lo llamamos de otra manera, pero si es bueno para la empresa hay que hacerlo. Gracias, Susana. Y ahora quiero darle el pase, y me queda clarísimo, a nuestra presidenta del capítulo de Chile, Sandra Guasotti, para que nos condense y nos haga el cierre, y el micrófono es de ella y lo que le parezca pertinente. Muchas gracias, Miriam. Antes me voy a tomar un minutito, sé que estamos en la hora para hacerte una pregunta, Susana, pero déjame felicitarte nuevamente porque ha sido una exposición brillante por los temas, pero además la manera en que lo hilaste y cómo nos planteaste las preguntas para desafiarnos. Así que muchísimas gracias por eso en nombre de todo WSD. La pregunta que tengo tiene que ver justamente con algo que pasó recientemente, un cisne negro, lo ocurrido con AWS que tú mencionaste en tu presentación también. ¿Por qué digo un cisne negro? Porque la última vez que vimos algo similar fue en el año 2021. Entonces, en las alternativas respecto de la resiliencia tecnológica y la capacidad de tener redundancia en las organizaciones, claro, la dependencia de una sola región de esa nube se veía, y las evaluaciones versus el costo de tener más de una región en esa nube o tener multinube, la verdad es que ningún cálculo te da financieramente evaluándolo. Claro, con lo ocurrido estos días, hubo muchas entidades financieras, tú que estás en banca, yo también estoy en banca, que estuvieron abajo muchas horas. Vamos a terminar de entender el impacto económico seguramente pronto, pero hay un factor que no es tan medible y es el reputacional. Sobre todo cuando todos los bancos estamos intentando esto de lograr la principalidad con los clientes. Y la confianza es el desde. Entonces, si tú tuvieras respecto de esto alguna visión, me interesa conocer tu mirada de cómo reevaluar esto, porque uno diría, bueno, miren, no nos va a dar en costos, pero la reputación, pero tú te puedes ir al infinito con el costo de lo que esto signifique, el esfuerzo de rearquitectura, porque no es llegar y cambiarte de nube o poner otra región, hay que generar rearquitectura, etc. ¿Cómo lo abordarías? ¿Cómo lo mirarías? A ver, yo como soy gallega voy a decir depende. Los gallegos siempre, ¿sabes? Te encuentras un gallego en una escalera, no sabes si sube o si baja. Entonces aquí hay que decir un poco depende, ¿no? Porque, a ver, yo creo que hay un concepto que a lo mejor hace 15 meses no estaba, bueno, 15 meses no lo sé, o a lo mejor en el COVID, que es el concepto de resiliencia, ¿no? Que ahora tú comentas, pues de proveedor tecnológico, pero es que cuando fue el COVID todos nos dimos cuenta que no podíamos tener ni mascarillas porque no se hacían en el país, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de la resiliencia empresarial es un concepto que hay que incorporar en tu plan de inversión y en tu estrategia, y que esa en el corto plazo tiene un coste. Tiene un coste que se llama gestionar el riesgo. Pero los riesgos te pueden venir pues de muchas cosas, por ejemplo, porque te puede venir simplemente pues porque haya, en España nos ha pasado con la Dana de Valencia. De repente quedan arrasadas un montón de poblaciones y literalmente la gente es que no podía llegar, pero ni a sus casas, ni a sus trabajos, ni a nada, ¿no? Entonces, hay un montón de eventos que ocurren hoy en día y que tienen que ver con la resiliencia y la pervivencia de la empresa. Entonces, ese tipo de inversiones hay que abordarlas así. Y en el corto plazo es un coste, pero es un seguro, ¿sabes? Entonces, hombre, en la medida de lo posible minimizarlo. Aquí en Europa yo creo que la verdad se nos pinchó un poco la burbuja porque vivíamos aquí nosotros felices con nuestro estado de bienestar y nuestro buenismo, y de repente ahora hay que desviar un montón de dinero hacia defensa, ¿no? Que no lo habíamos hecho nunca porque para eso estaban los americanos. Entonces, esto si tú lo trasladas a las empresas, pues es un poco parte de lo mismo. Oiga, es que parte de su responsabilidad es que esta empresa sea resiliente. Entonces, resiliente se llama gestionar los riesgos y conseguir que la empresa siga operativa. Entonces, ¿yo qué necesito para que la empresa siga operativa? Pues esas inversiones hay que hacerlas, y luego, como todo en la vida, pues el presupuesto lo vas haciendo como buenamente puedas, pero es un concepto que hay que meterlo ya. Sí, muy de acuerdo. Súper bueno, me gustó mucho esto de, claro, la mirada va a ser más de coste y de tener un seguro, no va a ser necesariamente de payback ni de ROI, pero
rebalancear la mirada de riesgos, que es en lo que... Pero fíjate, permíteme que te añada un ejemplo, porque es que yo el otro día me quedé alucinada. Land Rover ha sido hackeada hace un mes, no han podido trabajar, no han podido vender, no han podido fabricar y les está llevando a la quiebra. Entonces, el punto es, ¿cuál es el riesgo que corres si eso no lo cubres? ¿Sabes? Siendo un coste, pero ¿cuál es el riesgo que estás cubriendo? Porque si no puedes operar... Tal cual. Muchas gracias, Susana. Yo voy a tratar de hacer un cierre en menos de un minuto. Gracias por invitarnos a pensar en el rol del directorio como palanca estratégica del cambio en las empresas. Tú hablabas de, desde el directorio, ir más allá de esta visión más tradicional de supervisar y controlar para impulsar, guiar, y yo diría, en base a todo lo que hemos estado conversando contigo ahora, también desafiar un poquito a la administración antes, ¿no? Y para hacer esto, la brújula es el propósito, ¿no? El propósito como guía, como brújula. Hablaste mucho de que toma más relevancia aún en el contexto de esta nueva era, este mundo convulso, pero también la disrupción tecnológica se hace cada vez más relevante. Y hablaste mucho del propósito sostenible, frente a esta pregunta de si puede o no generar beneficio. Lo conectaste en ejemplos concretos y dimensiones muy claras de cómo si el propósito sostenible se traduce en beneficios, de la transformación digital, el acceso a financiación, la retención del talento, la conexión con el consumidor, la reputación de marca, y todo esto también muy impulsado por la tecnología, que lo cubriste brillantemente a lo largo de tu exposición. Además de eso, nos regalaste 3 preguntas para ayudarnos a pensar y desafiarnos, y junto con agradecerte, quiero invitar a quienes todavía nos acompañan. El libro está, no sé si se ve bien, pero está en Kindle, no se ve por el fondo de pantalla. Así que no hay excusas para no leerlo y continuar conectadas con esta mirada tan interesante que nos plantea Susana. Así que muchas gracias, un privilegio haberte tenido hoy. Ojalá sigamos conectadas a través de WSE contigo. Agradecer al equipo de Argentina que se unió y a nuestras brillantes organizadoras, Jimena y Miriam, por este espacio y a todas las que nos han acompañado. Así que muchísimas gracias y buen resto de la semana para todas. Pues muchísimas gracias por el debate, porque la verdad me ha encantado que hemos tenido mucho debate, mucha participación, y eso, la verdad, para el que es ponente siempre es un motivo de satisfacción, ¿no? De ver que tus ideas llegan o incluso te las pueden cuestionar, ¿no? Que no ha sido el caso, pero que incluso así es muy positivo ver que, sobre todo nosotras, que tenemos que apoyarnos como consejeras, ¿no? Pues somos capaces de tener un debate que nos enriquezca. Así que muchísimas gracias a todas y a la organización por invitarme. Muchas gracias, ha sido un honor. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Adiós.